Ujú. ¿Algo más que se acuerden? Las ecuaciones en serie y en paralelo son al revés que en las resistencias. Ajá, son opuestas. Los que están en serie es la suma de los inversos, y los que están en paralelo se suman. Ujú. ¿Algo más de lo que se acuerden? ¿Ya no? Ok. Bueno, con eso es suficiente, no importa. Bueno, vamos a, como yo les dije, vamos a ver capacitores y vamos a ver si alcanzamos a ver algo, aunque sea de los inductores. Ujú. Entonces, sí, los capacitores son uno de los componentes electrónicos más utilizados. Una de sus principales aplicaciones, pues, son para bancos capacitivos. ¿Qué son los bancos capacitivos? Bueno, no sé si ustedes sepan que Comisión Federal de Electricidad, bueno, hay algo que se llama factor de potencia. No sé si ustedes hayan escuchado ese término de factor de potencia. No. ¿No? Ok. El factor de potencia es qué tanto, qué tanto están aprovechando de toda la energía o toda la potencia. Recordemos que la potencia pues es la multiplicación del voltaje por la corriente. Entonces, todos nosotros dependemos de Comisión Federal de Electricidad. Cuando, cuando hablamos nosotros del servicio comercial, es decir, no del uso doméstico, no del que llega a las casas, sino el que Comisión Federal de Electricidad proporciona a las empresas, a ellos los castiga cuando no aprovechan toda la energía que Comisión les proporciona. Y hay algo que se llama el factor de potencia. El factor de potencia es la relación entre la potencia o la energía que Comisión Federal de Electricidad les da a las empresas y qué tanta de esa energía la aprovechan. Entonces, si yo tengo un factor de potencia de 1, significa que toda la potencia, toda la energía que Comisión me proporciona a mí como empresa, toda la estoy utilizando. Si yo tengo un factor de potencia de 0.9, pues significa que solo el 90% de la energía que me proporciona la estoy aprovechando. Entonces, cuando yo tengo un factor de potencia muy bajo, me refiero bajo, es menos del 80%, Comisión Federal de Electricidad me multa. Entonces, ¿cómo es posible que toda esa energía que nos da comisión no la aprovechemos? Pues bueno, porque parte de la energía pues se desaprovecha en calor y cosas así, ¿no? Que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, en los focos, ahorita ya no tanto en los de LEDs, pero en los que había antes, que eran los incandescentes, pues gran parte de la energía se desperdiciaba en calor porque esos focos se calentaban mucho. Entonces, eh, las multas en las empresas son muy altas cuando el factor de potencia es muy bajo. Entonces, las empresas están conscientes que para ellas el arranque de una planta es un proceso muy complicado. Es como cuando nosotros nos despertamos, ¿sí? A nosotros al principio pues nos cuesta como que levantarnos, como que vencer esa, pues no sé, esa comodidad de estar en la cama calientitos, entonces nos cuesta más trabajo empezar las cosas. Una vez que ya nos levantamos, pues es mucho más fácil que comencemos no sé, a preparar el desayuno, a limpiar, a conectarse a clases, a lo que sea. Con las máquinas pasa exactamente lo mismo. Cuando las empresas no tienen un tercer turno, pues entonces al terminar el segundo turno apagan todos sus equipos y en la mañana, cuando va a iniciar la producción, pues tienen que arrancar todas las máquinas. Entonces eso genera una gran demanda a Comisión Federal de Electricidad. Y sobre todo, si no toda la energía que Comisión me da, la estoy aprovechando, pues entonces eso puede representar una multa muy, muy grande.
Entonces, ¿qué hacen las empresas? Pues bueno, ellos tienen bancos capacitivos o bancos de capacitores, tienen capacitores muy, muy grandes, en donde a lo largo del día van comenzando a almacenar energía y al inicio del arranque de la planta, sí jalan una parte de la electricidad de Comisión Federal, pero la otra la jalan de los bancos capacitivos. Entonces, esa es una aplicación. También hay algo que se llaman UPS. Las UPS son como bancos de energía que, que utilizan, por ejemplo, los hospitales o empresas que no pueden parar su producción. Entonces, ahí también tienen energía almacenada y gran parte del principio de funcionamiento de esas UPS o esos respaldos de energía, pues están hechos a bases de capacitores. También los capacitores se pueden utilizar mucho como filtros. De hecho, más adelante ustedes van a ver que existen filtros activos y filtros pasivos. Los filtros activos son aquellos componentes que tienen componentes activos como amplificadores operacionales, transistores. Pero los filtros pasivos son aquellos filtros que están hechos a base de componentes pasivos, como los capacitores, los inductores y las resistencias. Ahora, ¿qué es un filtro? Un filtro, pues, es un arreglo o un circuito electrónico que me ayuda a eliminar señales que yo no quiero tener pues, en los datos o en la información que yo estoy recopilando. Para eso existen filtros pasabajas, filtros pasabandas, filtros pasa-altas, filtros rechazabandas. Un filtro pasa-alta se les llama así porque es un filtro que solo permite el paso de las altas frecuencias. Un filtro pasabajas, pues es un filtro que solo permite el paso de las bajas frecuencias. Entonces, dependiendo de las frecuencias en las que estén mis señales, pues yo voy a decidir qué filtro es el que necesito. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con señales cardíacas, que son señales de altas frecuencias, y yo detecto que el ruido se presenta o la información importante está en frecuencias más bajas, pues bueno, entonces yo haré ahí un filtro pasa altas para que solo pasen las altas frecuencias que se corresponden con las señales cardíacas y las bajas frecuencias que se corresponden con el ruido, pues no pasen. Entonces, aquí también los inductores y los capacitores tienen gran importancia. Entonces, aun cuando los capacitores puedan parecer como componentes muy, muy simples, en realidad dentro del mundo de la electrónica tienen mucha aplicación. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Bueno, entonces ya veíamos, bueno, los capacitores en serie es la suma de los inversos, los capacitores en paralelo se suman. Ahora, esta es la fórmula que describe el comportamiento del capacitor. Nos dice, la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, en la clase del viernes hablábamos de algo que se llama inductancia. ¿Inductancia? Sí. No. Ay, se me fue el... Impedancia. Impedancia, gracias, muchas gracias. Estamos hablando de algo que se llama impedancia y decíamos que la impedancia era la oposición al paso de la corriente, pero esa está en función de qué tanto tarda, o sea, si yo alimento con voltaje a un componente, qué tanto tarda en producirse una corriente. O si yo produzco una corriente en un circuito, qué tanto tarda en generarse un voltaje. Entonces, en las resistencias, el concepto de impedancia y resistencia es lo mismo, porque en una resistencia, si yo la alimento con un voltaje, inmediatamente se produce una corriente. Si yo hago circular una corriente, inmediatamente genera un voltaje. Con los capacitores y con el inductor no es así, porque la corriente del capacitor está en función del tiempo. Entonces, aquí sí,
Cuando hablamos de resistencia y de inductancia en un capacitor, sí son conceptos diferentes, porque la corriente está en función del tiempo. Entonces, en un capacitor, aunque aquí tenemos la fórmula de corriente del capacitor, en un capacitor lo que más nos va a importar es el voltaje, porque es lo que se almacena. Un capacitor no almacena corriente, almacena voltaje. Entonces, si yo quiero cambiar y despejar esta ecuación para determinar cuál es la forma o cuál es la fórmula que describe el comportamiento del voltaje, pues bueno, yo aquí está todo el proceso para encontrar la fórmula. Entonces nos dice, bueno, ¿qué necesitas? El voltaje. Bueno, la derivada del tiempo está dividiendo, entonces lo voy a pasar multiplicando. La capacitancia está multiplicando, entonces lo voy a pasar dividiendo. A mí no me importa la derivada del voltaje, a mí lo que me importa es el voltaje. Entonces, ¿cómo elimino la derivada? Pues una integral, integro del lado izquierdo, integro del lado derecho. La integral elimina la derivada y entonces puedo encontrar esta fórmula que me dice que el voltaje es igual al inverso de la capacitancia por la integral de la corriente con respecto al tiempo más una constante. Cuando nosotros hagamos el análisis de los capacitores, para nosotros esta constante yo la voy a considerar como las condiciones iniciales. Por ejemplo, si yo digo que el capacitor estaba descargado y quiero calcular cuál es el voltaje que tiene en un tiempo en particular, pues bueno, esta K o estas condiciones iniciales o esta constante va a ser igual a 0. Si yo digo, necesito calcular el voltaje del capacitor en 5 milisegundos, considerando que el capacitor estaba cargado con 5 volts, pues bueno, entonces esta K representarían esos 5 volts porque son las condiciones iniciales. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a suponer que yo tengo este circuito. Yo tengo un circuito RC, es decir, un circuito que está formado únicamente por resistencias y por capacitores. Entonces aquí tengo un circuito RC. Bueno, también hay que recordar que existen diferentes tipos de capacitores. ¿Qué tipos de capacitores recuerdan ustedes? El cerámico y el electrolítico. Cerámico y electrolítico. Ok. En realidad hay muchos más capacitores. Hay capacitores de vidrio, de papel, de aire, variables, fijos. Hay muchos. Pero los más importantes o los más comunes son los cerámicos y los electrolíticos. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre los dos? ¿No era algo así como que tenían polaridad? Ajá. Que los electrolíticos, si los conectas al revés, digamos, explotan y los cerámicos no. Exactamente. Aquí vemos los dos, el símbolo de los dos capacitores. Este sería un capacitor cerámico y este es un capacitor electrolítico. Aquí es como una curvita, no se ve mucho, pero esto es como una curvita. Ajá. Entonces, una de las diferencias entre estos dos es que un cerámico no tiene polaridad. En ese sentido es como una resistencia. No tiene un lado positivo ni un lado negativo definido. Los capacitores electrolíticos sí tienen definido un lado negativo y un lado positivo. Y efectivamente, como mencionaban, cuando yo conecto, hay algo que se llama en en muchos de los componentes electrónicos, algo que se llama tiempo de recuperación en inversa y voltaje de pico inverso.
El voltaje pico inverso es el voltaje máximo que puede soportar un componente cuando está polarizado de manera inversa. Los capacitores también lo tienen. Cuando yo supero ese voltaje de pico inverso en un capacitor, es decir, lo estoy conectando al revés y el voltaje es alto comparado con las especificaciones que nos da el fabricante, el capacitor va a explotar. Entonces, en un circuito o en un diagrama electrónico, como van a saber si se refieren a un circuito, a un capacitor electrolítico o a un capacitor cerámico, pues el símbolo se los va a decir. Si tienen dos barras del mismo tamaño, se refiere a un capacitor cerámico. Si tienen una línea y una curva, se están refiriendo a un capacitor electrolítico. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver. Supongamos que yo tengo este circuito. Esta resistencia tiene un valor de X y este capacitor tiene un valor de 1 faradio. Ajá. Y aquí lo estoy alimentando con una fuente de voltaje de, no sé, 5 volts. Y yo les digo, determine la corriente en el capacitor para este circuito. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues aplicar esta fórmula. ¿Cuál sería la corriente del capacitor para este circuito? ¿Cuál es la derivada de 5? Cero, ¿no? 0. Ajá. La derivada de una constante es igual a 0. Entonces, si yo les digo, ¿cuál es la corriente del capacitor para este circuito? ¿No tiene? La corriente del capacitor será igual a 0. Ajá. Mm. Y tener una corriente igual a 0, ¿a qué equivale? ¿Que el voltaje también es cero? No. No necesariamente, ajá, pero, a ver, recordemos los conceptos básicos. Circuito abierto y cortocircuito. Equivale a un circuito abierto. Exactamente. Entonces, si yo tengo ese circuito, es equivalente a tener esto. Un circuito abierto. ¿Por qué? Porque la corriente que circula aquí es igual a 0, o mejor dicho, no circula corriente porque la trayectoria no está cerrada. Y si yo les pregunto cuál es el voltaje del capacitor, ¿qué me dirían? Pues sería igual al voltaje de la fuente. Exactamente. Sería igual al voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque recordemos, cuando yo tengo un circuito abierto, es el equivalente a tener una resistencia que tiende a infinito. Entonces, también nosotros sabemos que cuando yo tengo dos resistencias en un circuito, la resistencia más grande es la que se va a llevar más voltaje. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, la corriente del circuito es 0 y el voltaje del capacitor es 5 volts.
porque todo el voltaje que está dando la fuente se va a ir hacia el capacitor. Muy, muy bien. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta parte? Cuando el capacitor está siendo alimentada por una fuente de corriente directa o voltaje directo, es lo mismo, es decir, que es constante, se comporta como un circuito abierto. Es decir, tiene voltaje, pero no corriente. Ahora, cuando yo tengo este circuito en el que tengo una fuente de voltaje constante y un capacitor, y que digo que el capacitor se va a comportar como un cortocircuito, en realidad este comportamiento no es inmediato. ¿Por qué? Va a pasar algo así, más o menos. Ajá. Yo tengo mi circuito con mi fuente de 5 volts. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Enciendo mi fuente de voltaje. Enciendo mi fuente de voltaje y lo que va a pasar es que el capacitor comienza a cargarse. Llega un momento en el que el capacitor adquiere todo el voltaje de la fuente, que es decir, los 5 volts. En ese momento, cuando el capacitor adquiere todo el voltaje de la fuente, es cuando se comienza a comportar como un circuito abierto. Pero en este tiempo en el que el capacitor se comienza a cargar, no puedo decir que se está comportando como un cortocircuito. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, calcule el voltaje del capacitor o calcule el voltaje que hay en el capacitor, suponiendo que este circuito ha estado conectado desde que nació Chabelo, entonces, ¿qué podemos nosotros suponer? Pues nosotros podemos suponer que como ya pasó mucho tiempo, este tiempo de carga ya pasó y el capacitor se encuentra en esta parte, que es cuando ya se comporta como un cortocircuito. Si yo les pido, no sé, si yo les digo, calcule el voltaje del capacitor de este mismo circuito en un femtosegundo, es decir, 1 por 10 a la menos 12, pues entonces ahí sí ya hay probabilidades de que a lo mejor el capacitor esté en esta parte en la que se está cargando. Entonces ahí sí puede el capacitor tener voltaje y tener corriente. No sé si me expliqué. Sí. Ahora, los capacitores, bueno, en los capacitores y en los inductores hay algo que se llama tau. No sé si se acuerdan o si lo vieron con su profe Gil. No, mis. ¿No? Ok. El tau, ay, perdón. Tau es el tiempo de carga o de descarga del capacitor. Ajá. Tau es esto. Tau es la constante de carga o descarga del capacitor. Pues no me lo digo. Y tau se mide en segundos porque es una constante de tiempo. Y está dada por el valor de la resistencia por el capacitor. Ahí está. Entonces, tau es la constante de tiempo de carga y descarga del capacitor. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer en ese mismo circuito que mi resistencia es igual a 100 ohms. Y mi capacitor es igual a 1 milifaradio.
¿Cuánto sería el equivalente de tau? Cero punto uno. 0.1 segundos. Ok, entonces tau pone aquí, es igual a 0.1 segundos. Entonces, si yo les digo, ese es el tiempo de carga. Ajá. Si yo les digo, calculen el tiempo de carga o ese circuito ha estado conectado durante 1 hora, pues bueno, sabemos que tau es la constante de tiempo y 1 hora es mucho más que un 0.1 segundos. Entonces, así voy a calcular las constantes de tiempo. Ahora, hay algo que es muy importante. Si yo tengo el circuito como el que tengo, ajá, y yo cambio la resistencia y les digo, ahora la resistencia vale 1000 ohms, o sea, 1 kilo. Pues obviamente tau va a cambiar. Si yo le agrego otro cero, pues obviamente tau va a cambiar. Sin embargo, a pesar de esto, hay algo que siempre se mantiene. Esto es una ley. Ajá. Y la ley o la regla dice, sin importar cuánto valga tau, es decir, sin importar cuánto valga la resistencia, sin importar cuánto valga el capacitor, un capacitor siempre, voy a considerar cargado o totalmente descargado un capacitor en 5 taos. Es decir, si yo tengo el circuito anterior como estaba, yo puedo decir que en 0.5 segundos el capacitor estará cargado. O yo puedo también decir que en 0.5 segundos el capacitor estará descargado. ¿Qué pasa si yo cambio la resistencia? El voltaje no lo he cambiado, siguen siendo los 5 volts. Lo único que voy a cambiar es la resistencia. Entonces, ahora mi resistencia es de 1 kilo. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, que ahora mi tau ya no va a ser de 0.1 segundo, sino ahora será de 1 segundo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues bueno, entonces ahora para este circuito yo diría que en 5 segundos, que es el equivalente a 5 taos, es el tiempo que va a tardar mi capacitor en cargarse. Y 5 segundos va a tardar en descargarse. Esto es una ley. Ajá, esto es algo que siempre funciona. Si yo cambio el voltaje, por ejemplo, si yo, ¿qué es esto? Si yo tengo el mismo circuito, tengo el mismo circuito acá. Con una resistencia y un capacitor. Con mucha imaginación, imaginen que este es el capacitor. Y ahora yo le pongo a la fuente 10 volts en lugar de 5, no importa. En 5 taos, es decir, en 5 constantes de tiempo, el capacitor está cargado. Yo cambio el voltaje a 100, no importa que lo haya cambiado a 100, no importa que lo haya cambiado a 1000, no importa el voltaje que yo tenga. Un capacitor yo voy a considerar que está cargado a los 5 taos y que está descargado a los 5 taos. Esto al principio a lo mejor les puede sonar raro, pero ahorita vamos a ver por qué funciona o por qué esto se mantiene. Entonces, vamos a llenar una tablita. Entonces, esta es otra fórmula
que describe el comportamiento del capacitor, perdón, del voltaje del capacitor. Aquí, esta fórmula que yo tengo me ayuda a determinar el voltaje del capacitor en función de una corriente. Pero también yo puedo determinar cuál va a ser el voltaje del capacitor en cierto tiempo partiendo de un voltaje inicial. Entonces, esta es otra fórmula. Déjenme la hago más grande porque creo que no se ve. Ok. Ahora, imaginemos que yo les pido a ustedes que calculen el voltaje que hay en el capacitor en un tiempo t, partiendo del principio de que el capacitor estuvo cargado o tiene un voltaje inicial de 100 volts. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, en esta fórmula que está en función del tiempo, vamos a llenar una tablita. Este va a ser el tiempo que vamos a calcular. Este va a ser el voltaje del capacitor y vamos a repetir el experimento varias veces. Y lo vamos a hacer igualando el tiempo a un tau. Entonces vamos a calcular o vamos a considerar un circuito. Yo tengo aquí mi circuito, mi fuente de voltaje, mi resistencia, mi capacitor. Yo digo que mi resistencia va a ser de 100 ohms, y mi capacitor va a ser de 1 milifaradio. Entonces, ¿cuánto es tau? ¿A qué equivale? ¿Cuánto es mi tau? Ya lo hemos calculado, ¿no? 0.1. 0.1 segundos. Ok. Entonces, ahora aquí yo voy a decir que quiero calcular cuál es el voltaje del capacitor en 0.1 segundos, que es el equivalente a un tau, en 0.2 segundos, que es equivalente a 2 taos, en 0.3 segundos, que es equivalente a 3 taos, en 0.4 segundos, que es equivalente a 4 taos, en 0.5 segundos, que es equivalente a 5 taos. En 0.6 milisegundos y en 0.7 segundos. Ajá. Entonces vamos a utilizar nosotros esta fórmula. ¿Qué vamos a decir? Bueno, voltaje inicial son 100 volts porque el capacitor ya estaba cargado. Vamos a seguir este mismo ejemplo. Elevado a en la primera dice tiempo, menos tiempo. ¿Cuál es el menos tiempo? Pues menos 0.1 entre tau. ¿Cuánto vale tau? 0.1. Y así vamos a llenar esta tabla.
¿Listo? Creo que sí, Miss. Ok. A ver, ¿cómo quedó? Queda 36.78. 36.33, 78. 78. Ajá. Luego 13.53. Ujú, 4.97. ujú. 1.8315. Ajá. 0.6737. 0.67, Miss. Ah, 0.67. Ok. Ajá. 0.2478 y me faltó sacar el 7. Espera. Ok. Del 7, 0.0912. Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces vemos aquí, o sea, cuando han pasado 5 taos o el equivalente del tiempo a 5 taos, vemos que el voltaje prácticamente es cero. Entonces, menos de un volt y partimos de 100, pues realmente no es nada. Ahora vamos a cambiar. Ahora ya no vamos a considerar que el voltaje son 100 volts. Ahora vamos a considerar que el voltaje son 20 volts. Vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a ver qué pasa. O bueno, 10 porque quiero que vean algo. Ahora vamos a considerar el voltaje de 10.
Todos los resultados se reducen en un orden de magnitud, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, entonces aquí vemos, o sea, yo varié el voltaje y no importa que haya variado el voltaje, de todas maneras, en 5 constantes de tiempo, el voltaje que hay en el capacitor prácticamente es el mismo. Si yo pongo aquí 50 volts o 60 o 70 o el número que sea, va a el capacitor se descarga prácticamente el 64%. Ajá. En 2 taos ha alcanzado el 87% de descarga y así sucesivamente. Entonces, si yo cambiara la resistencia o cambiara el capacitor, por ejemplo, ahora vamos a ver que voy a poner una resistencia mucho más pequeña. Ujú. Por ejemplo, voy a poner una de 10. Va a pasar el mismo fenómeno. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El tau va a cambiar, pero aun cuando yo cambie la resistencia y el tau cambie, en 5 tau yo puedo considerar que mi capacitor está totalmente cargado, totalmente descargado. Entonces, en este circuito, si yo les digo, calcule el voltaje que tiene el capacitor a los 10 minutos, ¿cuál sería el voltaje del capacitor a los 10 minutos? ¿Puede repetir lo que preguntó, perdón? ¿Qué les pregunté? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el voltaje del capacitor? Así como estaba antes. ¿Cuál sería el voltaje del capacitor si este circuito ha estado conectado durante durante los últimos 10 minutos? ¿O cuál sería el voltaje del capacitor a los 10 minutos? No El sé voltaje si... de la fuente. Exactamente, el voltaje de el voltaje de la fuente. Si partimos de que el capacitor estuvo descargado, ajá, se va a tardar en cargar 10 minutos. Perdón, a ver. Si el capacitor estaba descargado, o sea, yo conecto la fuente, si yo conecto la fuente y quiero medir el voltaje del capacitor pasado 10 minutos, el voltaje estaría cargado, porque en 10 minutos ya son más de 5 taos. Si yo desconecto la fuente, ajá, yo desconecto la fuente aquí, abro el circuito y ya el capacitor ya estaba cargado y les digo, ¿cuál es el voltaje del capacitor a los 10 minutos? Yo puedo decir que a los 10 minutos el capacitor ya está totalmente descargado porque ya han pasado más de 5 taos. ¿Sí me expliqué? Sí, maestra. Ujú. Y entonces si yo les preguntara, bueno, ¿cómo se está comportando el capacitor a los 20 minutos? En tal caso ya estaría cargado o descargado, ¿no? Y ya se estaría comportando como un circuito abierto, en el caso de estar cargado, porque ya tiene todo el voltaje. ¿Ok? Es como cuando lo ocupamos en una fuente monoestable para hacer bueno, lo que es un eliminador de
corriente, no me acuerdo si se llama así, pero es para hacer una fuente de alimentación, ¿no? Que ponemos capacitores para que cuando baje la corriente o la onda, le dé su carga y se pueda volver una señal directa. Exactamente. Bueno, ahí hay varias funciones. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer una fuente directa con diodos, con un puente rectificador, que es lo que convierte una señal alterna en una señal directa. Ahí generalmente, bueno, ahí la función de los capacitores no es proporcionar proporcionar el voltaje, porque se lo da la fuente, en el caso de los puentes de los diodos, pero ahí la función del capacitor es precisamente como tiene esta curva de carga y de descarga. Si mi tau es muy grande, porque mi capacitor es muy grande, mi resistencia es muy grande, este exponencial pues tiende a ser un poco más lineal. Si tau es muy pequeña, pues entonces es una curva. En ese caso, el capacitor lo que hace es linealizar la señal. Yo tengo una señal así, le pongo un capacitor, entonces lo que hace el capacitor es linealizar estas señales. Pero sí se utilizan también en las fuentes. ¿Alguna duda? No, maestra. Bueno, si no tienen ninguna duda, nos veríamos el miércoles. Ah, por cierto, nada más un paréntesis rápido. Estuve platicando con la doctora Ale y es probable que, bueno, si nos dan autorización, que los laboratorios se hicieran la semana que entra. ¿Ok? Sí, maestra. En CEU, ¿verdad? ¿Mande? En CEU. No, seguramente tendría que ser en aeropuerto. Por mí no habría problema en que fueran en CEU, de hecho a mí me conviene mucho más que sea en CEU, pero los laboratorios que harían con Ale, no sé si en CEU tengan el equipo suficiente para hacerlo. Ah, ¿qué va? ¿Qué prácticas harían con Ale? Todavía no las definimos. Pero más o menos como que qué equipos podrían, ¿no? ¿Ni una idea? No, es que no la vimos la semana pasada porque tenía curso. Apenas al ratito vamos a platicar con ella. Pero no sabemos. Es que yo preguntaba porque me ha tocado luego ir a aeropuerto Ujú. y son bien especialitos. Entonces, nada más era como para confirmar dónde era. Sí. ¿A ustedes qué les conviene más? ¿CEU o aeropuerto? Por mí está igual. Sí, para Yo no mí es tengo lo problema. mismo. Sí, por mí igual. Bueno, déjenme ver si lo podemos hacer en CEU, ¿ok? A ver, creo que alguien escribió acá. CEU, bueno, a alguien le conviene más CEU. Bueno, déjenme ver, no les prometo nada, voy a tratar de ver qué se puede hacer en CEU, ¿ok? Ok, maestra. Sí, maestra. Bueno, que tengan excelente inicio de semana. Gracias, maestra. Buen día. Gracias, Hasta luego. igualmente. Igualmente. Hasta luego.